Yamandú Orsi sigue liderando las encuestas de intención de voto dentro del Frente Amplio, pero Carolina Cose se le ha ido acercando a tal punto de que hoy el desenlace aparece incierto. Por ejemplo, el último sondeo de la consultora Cifra muestra que entre los frenteamplistas que ya tienen decidido sufragar en la elección interna de la coalición de izquierdas el 30 de junio, la diferencia entre Orsi y Cose es de 2 puntos, por debajo del margen de error del sondeo. Y la medición se hizo después de que el exintendente de Canelones recibiera el respaldo del senador Mario Vergara, que desistió de su precandidatura. Con ese telón de fondo, Orsi continúa con sus recorridas por Montevideo y el interior. En sus actos llama a los frenteamplistas a votar en las internas e insiste con algunos énfasis programáticos. Por ejemplo, generar una segunda reforma del sistema de salud, combatir la pobreza infantil, enfrentar al narcotráfico. Y este fin de semana se sacó un peso de encima cuando se confirmó que la denuncia que una mujer trans presentó contra él hace 2 meses era falsa, era una mentira. Vamos a poner a punto la campaña de Yamandú Orsi y para eso estamos con uno de sus principales referentes, el senador Alejandro Sánchez del Movimiento de Participación Popular. Senador Sánchez, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, un gustazo estar con ustedes en esta mañana. Gris, pero mañana al fin. Sí, gris y entreverado, ¿no? Bueno, gris, húmeda, cansina, atrapante. Una primera pregunta, ¿qué papel está jugando usted en esta campaña del precandidato que a su vez viene de su sector político, viene del MPP? Bueno, la candidatura Yamandú tiene una plataforma de apoyo mucho más amplia que la de la 609. Dicho sea de paso, tenemos una discusión, a veces chanzas con los compañeros de la vertiente, porque la vertiente artiguista es el primer sector político que propone la candidatura de Yamandú. Entonces, ellos reivindican su fundación. La fundación de la candidatura de Yamandú está en la vertiente artiguista. El MPP es una de las fuerzas más, es cierto que es una de las fuerzas más grandes que apoya a Yamandú, y que por tanto para nosotros Yamandú ha trascendido enormemente las fronteras del MPP, incluso en parte también del frenteamplismo más cerrado, más cercano, ¿no? Y lo demuestran las encuestas cuando ven a Yamandú Orsi un candidato que potencia la capacidad del Frente Amplio de convocar voluntades en la sociedad. Mi tarea es estar militando fuertemente. Yo estoy mucho en el interior del país. Miércoles, jueves y viernes estoy en el interior. Sábado y domingo estoy en el área metropolitana. Y trato de aportar en el comando político junto con otros compañeros. Esa es mi única tarea. ¿Hay un comando político? ¿Cómo está integrado? Bueno, hay un comando político que está integrado. Hay un comando operativo y un comando político. En el operativo yo no estoy porque las actividades de campaña me llevan a que no puedo estar ahí, obviamente, y además no soy bueno para eso. Y en el comando político están los cabezas de lista, digamos, de alguna manera, que apoyan la candidatura de Yamandú Orsi, es decir, hay compañeros de la vertiente, uno del Abrazo, Cristina Lustenberg, Ortuño, los compañeros que son los referentes de cada uno de los sectores que apoyan a Yamandú, en donde lo que hacemos es analizar el contexto político en el que se desarrolla, la estrategia que tenemos planteada y ir evaluando permanentemente los pasos a seguir en la candidatura. Una aclaración para los oyentes. Esta entrevista se gestionó el viernes al mediodía. Exacto. En realidad era una entrevista que estaba prevista de antes porque forma parte del seguimiento que estamos haciendo aquí en Perspectiva de la campaña rumbo a las elecciones internas. Nos interesaba tener el punto de vista de un operador importante detrás de la precandidatura de Yamandú Orsi. Bueno, después que la confirmamos, pasó todo lo que pasó. Ocurrió todo lo que hemos venido recibiendo y, entre comillas, digiriendo. La realidad y la coyuntura siempre te cambia la agenda. Absolutamente. Entonces, vamos a empezar por ahí. Muy bien. Vamos a empezar por ahí. Este fin de semana se supo que la denuncia que una mujer trans realizó contra Orsi por una presunta agresión sexual que habría ocurrido en el Parque Roosevelt hace 10 años era falsa. Lo confesó la propia denunciante, Paula Díaz, anoche, en una entrevista en el programa Santo y Seña de Canal 4. Y dijo más, dijo que la denuncia había sido inventada por Romina Celeste, que era amiga suya desde hace años, y le pidió que fuera ella quien diera la cara, porque recordemos, primero esa denuncia la mencionó, la divulgó Romina Celeste,
luego dio paso a que apareciera la denunciante, que incluso se presentó ante la policía e hizo la denuncia correspondiente. Por supuesto que Paula Díaz dijo más, aportó otras variantes a todo este caso anoche, pero empecemos por ahí. ¿Qué análisis hacen ustedes de este giro? Bueno, a ver, en primer lugar, con la misma serenidad y responsabilidad con que nosotros asumimos lo que en aquel momento calificamos como una operación política en contra de Yamandu Orsi, con intenciones de incidir en la campaña electoral y que por tanto, cuando la infamia, la mentira, o esto que se llama campañas negativas, los publicistas dicen campañas negativas para aquellas cosas que son en realidad oscuras y perversas y que lo que buscan es enchastrar y enlodar a las personas, dijimos que íbamos a responder con la seriedad que eso implicaba y que estaba en juego un montón de cosas importantes y largamos un comunicado incluso diciendo no vale todo tampoco en nuestra campaña y nos comprometimos a no utilizar ese tipo de instrumentos en la campaña. Entonces, con la misma serenidad vamos a responder y actuar en este caso. Y la serenidad es que debe actuar la Fiscalía. Porque hay cosas que quedan en el aire que es bueno que se sepan. O sea, al parecer, Paula Díaz ya habló con la fiscal del caso y le anunció, al parecer informalmente, que era mentira su denuncia. Y a nosotros nos sorprende que todavía no se haya convocado a Paula Díaz a declarar a la Fiscalía. Porque si la fiscal del caso está enterada de esta, digamos, arrepentimiento de Paula Díaz, cuando nada más ni nada menos tenemos a un candidato que es favorito en las elecciones internas de su partido y que su partido está en condiciones de ganar el gobierno, yo creo que es el candidato favorito a ganar el gobierno, yo no creo que la Fiscalía tenga que actuar al son del Twitter ni nada por el estilo. Pero me parece que es de una entidad y una gravedad, porque quiero decirle también que la ciudadanía sepa que las actuaciones que ha llevado adelante la Fiscalía están bajo reserva. Es decir, la defensa de Yamandu Orsi no conoce las actuaciones de la Fiscalía porque fue declarado reservado. Nosotros no tenemos acceso a la carpeta. Entonces, todas estas dudas se nos generan. Porque si usted es la fiscal del caso, y resulta que, si es cierto lo que dice Paula Díaz, que ya se comunicó con la fiscal para decirle, mirá que no era Orsi, es falso. Yo creo que tendrían que haber tomado declaración con mucha más diligencia y no esperar a que se emitiera un programa de televisión, por ejemplo. Ese es el primer elemento que creo que poner arriba de la mesa, porque creo que estos temas son serios. Cuando nosotros decíamos, se afecta a la democracia, tiene que ver con esto, con la erosión de que si nosotros vamos a permitir que en una campaña electoral las preferencias de nuestros ciudadanos sean moldeadas por el escándalo y por la mentira y por estrategias que con herramientas y con mucho dinero se intenta incidir en las personas, se segmentan los mensajes. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es, creo que no podemos aceptar, y por eso nuestra actitud de seriedad y de que la Fiscalía actúe, no podemos aceptar, los uruguayos no podemos aceptar, que se nos diga ahora que esto es la elucubración de dos personas. Dos personas un día dijeron, vamos a hacer esto porque tenían ganas. Sí, lo hicieron. Una, sobre todo una. Bueno, al parecer una según la igual versión a otra. Que se configuró anoche, fue una persona, Romina Celeste Papasola, la creadora Exacto. de esta operación, que convenció a su vez, empujó a una amiga suya, también trans, a que fuera ella la protagonista de la denuncia. A ver, hay una autora intelectual, supuestamente, y otra material, que es la que radicó la denuncia, ¿no? Yo creo que no nos podemos permitir aceptar esa tesis, así, de buenas a primeras. ¿Cuál es la sospecha? ¿Y qué es lo que hay atrás? ¿Quién instigó a hacer estas cosas? ¿Quién financió esto? Porque acá hubo dinero. A ver, ¿a qué se refiere con dinero? Hubo dinero. La denunciante, quien presentó la denuncia, Paula Díaz, dice que ella no hizo lo que hizo por dinero. Bien, yo no voy a... La misma persona que dijo que había sido Orsi, que ahora dice que no, tampoco tiene un enorme criterio de verdad, ¿no? Porque ya está confesando que se había montado una operación para destruir un candidato, que no le había hecho nada. Pero no voy a eso solo. Voy a que la denuncia y la motorización de la denuncia en redes sociales
tiene una inversión cercana a los $40.000, entre $10.000 y $40.000, para potenciar. Usted se refiere a la repercusión que tuvo la denuncia, una vez que se conoció, en distintas redes sociales. La última ha sido YouTube, en las últimas 3 semanas, en donde desde Hong Kong se impulsaron miles de cuentas en YouTube, impulsando los videos relacionados con Yamandu Orsi. Entonces, aquí hay algo que nosotros no podemos aceptar sencillamente, que esto es 2 personas se le ocurrió un día tomando mate, decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Eso es primero. Lo segundo, está clara la intencionalidad. ¿Por qué Orsi? ¿Y por qué es el candidato favorito? Y estas denuncias surgen en marzo, donde Orsi además tenía una distancia mucho más grande con respecto a Carolina en este caso, y es visto y sigue siendo visto, y en las encuestas sigue apareciendo que si el Frente Amplio comparece con Orsi, ¿verdad?, quien tiene mejores condiciones para ganar en un balotaje frente al posible candidato de la coalición es Orsi. Entonces, hay una intencionalidad de carácter político también. Y después creo que hay otro elemento. Hay un elemento ético que nos involucra a todos los que tenemos responsabilidades públicas. Y ahí escuchaba muy bien las preguntas que tú hacías hoy, incluyo a los medios de comunicación, a los periodistas, a los políticos, que si erosiona a algún adversario, enseguida me subo a la cantinela, porque total, que quede algo. ¿Hubo políticos que se subieran a la denuncia contra Orsi? Sí. A ver, escuché dirigentes políticos decir, está hablando la noche. Y ahora estamos escuchando lo que pasa en la noche. ¿Quién dijo eso? Da Silva. Escuché políticos que dijeron, esto es un déjà vu de lo de Penades. Acá hay un político involucrado en algo, no sé si será verdad o mentira, pero está involucrado hablando la noche. Entonces, ¿quién dijo eso? Da Silva. También es cierto que en algún momento se reaccionó, y también yo quiero ser conteste en esto, los principales dirigentes, incluido el propio Da Silva, también después moderaron un poco sus planteamientos. Ahora, después lo que termina pasando es que en redes sociales, ¿verdad?, el impulso de los militantes, que es imposible que los partidos puedan controlar eso, porque a veces no se sabe ni quiénes son, pero miles de cuentas falsas, truchas, impulsando, audios de WhatsApp, ¿verdad? Incluso agregándole otras cosas, ¿no? ¿Audios de WhatsApp de qué tipo? Bueno, de una supuesta persona que era frente amplista del MPP y que relataba allí que esto se sabía de Orsi, que Orsi era afín a armar un conjunto de fiestas nocturnas, que Pepe Mujica cuando el Pepe era gobierno, le había encomendado a esta persona y a otro ir a hablar con Orsi para que parara la mano en la intendencia con estas fiestas. Y eso después se envía a determinadas personas, Emiliano. Porque WhatsApp es una red social con perfiles y se le envía a determinadas personas con determinados contenidos que después es muy difícil. La difusión de la denuncia y ahora la difusión de la contra, digamos, de develar que es una mentira. Hay que ver cuánto impulso tiene también luego en los medios de comunicación, porque si no algo queda. Entonces, mi reflexión va en este sentido. Yo creo que los uruguayos, esto existe en el mundo, lo hemos visto. Nosotros nos asesoramos con gente, inmediatamente con gente que trabaja a nivel internacional, y nos describieron los pasos. Y se llama esmerilar a los candidatos, es ir agregándole cada vez un elemento de escándalo, incluso el más morboso posible, y hasta el que racionalmente uno puede decir, che, es inverosímil, pero no importa, porque tiene que ir quedando en los sedimentos de la sociedad, de algunos segmentos incluso poco informados y poco politizados, porque lo que se busca es incidir en ellos. Ahora, usted plantea preguntas... Planteo interrogantes que tienen que ver con, que ponen en cuestión a todos nosotros, ¿no? Sí, pero creo que cuesta imaginar que Romina Celeste Papazo actúe sola. En eso coincido con usted. Cuesta imaginar. Podría ocurrir. Y si ocurre, es también increíble, ¿no? Sí. Ahora, aquí está usted hablando de la posibilidad de una confabulación en contra de Orsi. Que Romina Celeste Papazo formara parte de una confabulación, de una operación en contra de Orsi. Pero hace un año, sí, según lo que nos enteramos ahora, también por el testimonio de Paula Díaz, que por supuesto hay que ponerlo entre comillas y entre paréntesis, pero hace un año la misma persona, Romina Celeste Papazo, decidió investir a Gustavo Penades porque en aquel incidente que ella había tenido frente a la Intendencia de Montevideo cuando vino Lula de visita, el partido y en particular Penades la dejaron colgada, ¿no? No la respaldaron, se deslindaron.
Y por ese motivo, dice Paula Díaz, Romina Celeste inventó los hechos que le atribuyó a Gustavo Penades con respecto a ella. O sea, no habría tenido, Romina Celeste Papazo no habría tenido nada que ver con Penades y sin embargo optó por presentar esa denuncia y por conseguir además otros que denunciaran lo mismo. Entonces, ¿cómo se ata una operación política contra Orsi contra aquella operación política contra Penades? Bien, yo diría, hay que separar un poco la paja del trigo, ¿no? Nosotros en ningún momento dijimos quién está por detrás de esto, porque no lo sabemos. Y sería igual de irresponsable de lo que nosotros hemos reclamado de responsabilidad para valorar este tema del ataque a Orsi, igual de responsable nosotros asignarle a un partido, a un dirigente, que es el que está atrás. Lo que sí sostuvimos, y fuimos incluso increpados por algunos colegas suyos, incluso por algunos dirigentes políticos, de que nosotros estamos en una teoría conspirativa cuando decíamos que esto era un ataque contra Orsi, ¿no? Nosotros decíamos, esto es un ataque contra Orsi, tiene la metodología, tiene los elementos, tiene todo lo que tiene que incorporar, porque además no voy a hacer referencia al hecho en sí, pero tenía hasta otros elementos que eran parte, digamos, de cómo se armaba la trama. Entonces yo no sé quién está atrás y quién financia. Sí creo que esto no se puede hacer solo, acá hay dinero. Con respecto al caso Penades, que es otra, yo no sé si es verdad o no es verdad lo que dice Paula Díaz. En el programa de ayer, simplemente, en primer dato, sobre la denuncia de Orsi había pruebas, había chat, había audios. Sobre lo de Penades era la versión. No había un solo chat y un solo audio. ¿No? Parece raro que si Romina tenía un grado de cercanía con Paula Díaz, ¿verdad? Y se enviaban audios en plena operación política, que quedan grabados en el celular, toda esa confesión acerca de que iba a ser una operación contra Gustavo Penades no quedara también registrada en el celular, cuando además los periodistas dicen que Paula entregó el celular. Pero puede ser, yo no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que es importante aquí? Es la actuación de la Fiscalía, que es la que nos tiene que dar garantías a todos de que pueden haber denuncias falsas, pueden haber testigos falsos, pueden haber denuncias verdaderas, pueden ser no todas falsas, algunas verdaderas, otras falsas, pueden ser que motivaran con denuncias falsas la convocatoria a que las verdaderas víctimas se animaran a denunciar. Puede haber muchas cosas. Y tendrá que ser procesado Gustavo Penades por las pruebas, que es lo que está la Fiscalía. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que me parece que es relevante, ¿por qué está preso Gustavo Penades? Porque utilizó recursos del Estado para perseguir a las supuestas víctimas. Y hoy ya sabemos, incluso por acuerdos entre la Fiscalía y algunos imputados, que se trasladó presos arbitrariamente para presionarlos en determinadas cárceles para descubrir quiénes eran los denunciantes. O sea, se utilizó el aparato del Estado, se utilizó la corrupción policial al servicio, en definitiva, de la defensa, en este caso, de un senador muy importante, es decir, está involucrada la policía. Esa es una de las razones por las cuales Penades está preso. De hecho, no, esa es la razón, Emiliano. ¿Sabes por qué está preso? No, están las denuncias de no, pero no estaría preso. Víctimas. No estaría preso solo por las denuncias. Entiendo, está preso porque demuestra, de alguna manera, que su accionar intentó, ¿verdad?, entorpecer la llevada adelante de la justicia y por tanto entiende que como medida cautelar tiene que estar preso para que no pueda seguir actuando de esa manera, y por eso es que tiene una prisión preventiva hoy Gustavo Penades esperando juicio, ¿verdad? Esa es la razón por la cual la fiscal entiende, porque intentó fraguar todas las penas, porque intentó actuar, porque intentó coercionar a las supuestas víctimas, porque intentó un montón de cosas. Entonces, ahí hay otro elemento incluso que nos tendría que llamar a la reflexión: la utilización de los recursos del Estado, que comenzó con la expresión del quien era en su momento el ministro del Interior, en una conferencia de prensa en el Parlamento de la República, con los logos del Parlamento de la República, diciendo: yo defiendo a mi amigo y vamos a denunciar a los que están difamándolo. Y luego la utilización de recursos del Ministerio del Interior. Eso es gravísimo, que va más allá del caso en sí, pero es muy grave movilizar el Estado, ¿verdad?, para salvar a un senador muy importante del gobierno, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos que seguir esperando con la misma responsabilidad los pasos de la Fiscalía para que pueda aclarar esta situación. El tercer elemento que surge de aquí es un nuevo impulso al ataque a la ley de violencia basada en género, ¿no? Porque pareciera ser que personas utilicen la mentira, la difamación y vayan a hacer denuncias falsas
parece ser que lo que pone en tela de juicio no es la acción de las personas, sino el marco jurídico que tiene el país. Ayer en la entrevista a Paula Díaz, bueno, y en los audios que se pusieron al aire del teléfono celular de esta mujer, intercambiado con Romina Celeste, quedó claro que Romina Celeste maneja al dedillo esa ley, ¿sí? Lo que la ley permite, lo que la ley no permite, cómo hay que presentar una denuncia, qué decir, qué no decir, dónde decir una parte, dónde decir otra, ¿no? Por eso es que apareció el cuestionamiento a la ley, dice usted. Sí, hay un cuestionamiento muy fuerte a la ley de varios sectores, y creo que ahora se recrudece. Cuando en realidad creo que hay dos cosas. Primero, para todo el procedimiento penal, la declaración que vale es la que uno hace en fiscalía. Uno puede decir una cosa en la comisaría y retractarse absolutamente en la fiscalía, y eso no tiene consecuencias para ningún ciudadano en ningún proceso penal. ¿Por qué? Porque es parte de las garantías, porque uno puede haber sido coaccionado en la comisaría, o puede haber sido coaccionado desde el exterior, y una vez que está en manos del proceso, en este caso como es el Código de Proceso Penal, una vez que está en manos de la Fiscalía y está la unidad de víctimas, etcétera, se entiende que están las protecciones del caso y comienza el proceso. Otra cosa importante, que actúe la Fiscalía en primera instancia, y que incluso que la Fiscalía formalice, no quiere decir que uno sea culpable, quiere decir que hay elementos para ir a juicio. Entonces tenemos un proceso, también hemos tenido un cambio en el proceso penal, que muchas veces interpretamos desde la política y de otros lugares, que cuando formalizan a alguien ya es culpable. Cuando no, cuando formalizan a alguien es cuando la Fiscalía entiende, que es la que persigue el delito, que hay pruebas suficientes para ir a juicio. Después un juez valorará la prueba, diligenciará más pruebas, y en función de eso se verá si sos culpable o no. Eso en primer lugar. En segundo lugar... En esa situación estamos con respecto a Penades. Por eso mismo. En todo sentido. Por eso mismo. En todo sentido. En cuanto a las acusaciones de abuso sexual de menores y en cuanto a haber armado la trama... No, en el segundo punto no. Complicar a los testigos y eventualmente beneficiarse. En los dos casos estamos en que hay pruebas para iniciar el juicio, ¿no? En el segundo caso no. En el segundo caso no, porque hay un mecanismo que tiene... de alguna manera el Código de Proceso Penal, ¿verdad?, que es el abreviado. Y hay quien llegó a un acuerdo con la Fiscalía reconociendo el delito de haber actuado para encontrar y presionar a las víctimas. Entonces, en el segundo caso ya hay alguien que ya se formalizó y que no va a ir a juicio porque ya reconoció que cumplió el delito. Entonces, pero es verdad que está en ese proceso. Yo lo dejo en ese lugar, que la justicia actúe y tiene que actuar con todas las garantías. Segundo, se dice muchas veces, acá se confunde la aplicación del derecho y las garantías del derecho con la aplicación de una práctica social, que es la práctica social de la cancelación. Y para las personas públicas, este es un tema en el cual creo que la sociedad tiene que discutir. Cuando uno es público, una persona pública, ¿verdad?, ante la mera denuncia hay una cancelación social, que no tiene nada que ver con la ley basada en violencia de género y en los procedimientos penales que sigue después. ¿Está? Entonces, el gran problema que tenemos es la tendencia a la cancelación social de la sociedad frente a la mera denuncia o el rumor. Y yo creo que ahí tenemos que también nuevamente llamarnos como sociedad a reflexión. No podemos seguir funcionando al modo Twitter, al modo titular, sin reflexión, sin sopesar elementos. Segundo tema con respecto a la ley, que yo la defiendo, ¿verdad? Toda ley puede ser ajustable y a veces los operadores judiciales en su aplicación se pueden cometer errores de interpretación. El artículo 2 de la ley, el artículo 3 de la ley, dice que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género. No dice que la declaración, que el mero testimonio y que la mera denuncia tienen que tomarse como verdaderas. ¿Por qué no hace referencia a la prueba? No hace referencia al proceso judicial. Porque la ley basada en género establece políticas para todos los ministerios y para el gobierno central, la creación de una serie de juzgados, un conjunto de instrumentos para atención al tema de violencia de género en niñas y adolescentes. Le pide al Estado que actúe con celeridad para proteger esos derechos. Y entonces dice, cuando hay que interpretar cómo hacerlo, hágalo de la manera más favorable a ¿quién? A la parte débil. Pero no está hablando del proceso penal. En el proceso penal uruguayo existe un principio que es la sana crítica. Y eso es ver las pruebas. Y no hay pruebas más importantes que otra en el proceso penal uruguayo, tampoco para los casos de violencia de género. Que, por supuesto, ¿qué tiene? Y ahí quizá vamos a entrar en cosas más controversiales. Obviamente que cuando hay una denuncia de violencia,
se aplican medidas cautelares inmediatas. Quizás hay un abuso de la aplicación de medidas cautelares automáticas. Ese es un debate, ¿no? Bueno, ese es un debate. Ese es un debate, pero la ley no dice que tiene que ser automático, dice que tiene que evaluarse en 72 horas una audiencia y evaluar los elementos. Quizás los operadores judiciales, recordemos, porque se mueren las mujeres después de las denuncias, recordemos que los feminicidios existen y las matan. Entonces, claro, los fiscales y los operadores dicen, bueno, ponele cautelares enseguida. Y que quizás ahí no hay un elemento efectivamente de que hay violencia ni riesgo y se aplican cautelares automáticamente y capaz que eso hay que analizarlo mejor, hay que dotar de más recursos. También es cierto que la ley establecía juzgados especializados en violencia de género, porque este es un tema complejo. Y por tanto tenemos que especializar al sistema judicial, a la fiscalía, a los jueces y a los policías. Pero lo que sí hizo la ley, que algo es importante, porque nos olvidamos, es establecer con claridad que el Estado debe actuar frente a una denuncia. No que la denuncia es verdadera, porque los que nos pasaba antes de la ley, y recordemos en el contexto en el que se votó la ley, que teníamos cantidad enorme de mujeres que habían denunciado en la comisaría violencia de género y que no fueron tomadas en cuenta y luego tuvimos que pagar la muerte de esas personas. Entonces, yo defiendo esta perspectiva, porque creo que es una pandemia en la sociedad la violencia de género hacia las niñas y los adolescentes y hacia las mujeres también. Y que se puede utilizar esta ley, como la ley laboral, como el derecho penal, ¿verdad? Para acciones espurias, sin lugar a dudas. A mí me pueden denunciar que yo agredí o le grité a una persona. Y eso tiene que ver con el derecho penal, y habrá que comprobarlo. Me pueden denunciar el acoso laboral y las relaciones laborales. También se pueden utilizar, ¿verdad? En contra porque estoy enojado con mi patrón o porque me quiero ir. Todo el marco jurídico se puede mal utilizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, obviamente que el marco jurídico sea bueno, que los actores, que los operadores judiciales también lo puedan interpretar bien y que la justicia tenga la fortaleza y los recursos para poder hacer un buen uso y nos dé garantías a todos. Seguimos esta mañana en Perspectiva con Alejandro Sánchez, senador de la República, dirigente del Movimiento de Participación Popular, antes diputado, presidió la Cámara de Representantes entre febrero de 2015 y febrero de 2016. Fue incluso candidato a presidente del Frente Amplio en las internas propias de esa fuerza política en 2016. Hablemos de los temas que originaron el viernes la invitación para este reportaje, después de haber despejado o tratado de examinar las últimas novedades, las más recientes. Volvamos a cómo marcha la campaña de Yamandú Orsi, precandidato a la presidencia de la República. Yo citaba en la introducción encuestas, la última encuesta de Cifra, difundida la semana pasada. En la interna del Frente Amplio existiría un virtual empate entre Orsi y Carolina Cose, entre quienes declararon que van a ir a votar el 30 de junio en la interna del Frente y ya con una oferta de precandidatos decantada, reducida a 3 por la bajada de Mario Vergara. Dicen que apoyarán a Orsi el 47%, a Cose el 45% y a Andrés Lima el 4%. En febrero, Orsi superaba a Cose por 9 puntos, 47-38, y en marzo por 11, 49-38. En ambos casos todavía Vergara estaba como precandidato. Ahora en abril, ya sin Vergara, Orsi retrocede a la intención de voto de febrero, 47, Cose sube de manera significativa a 45 y la ventaja entonces del exintendente queda en 2 puntos, muy por debajo del margen de error. ¿Cómo observan ustedes, desde el MPP, por ejemplo, este tipo de datos? Bueno, a ver, tres elementos de cómo nosotros incluso venimos diseñando la campaña de Yamandú. Estaba dentro de lo previsto. El Frente Amplio iba a tener, y lo venimos diciendo desde el inicio de la campaña, iba a ser una campaña, una interna competitiva, porque tenemos muy buenos candidatos y porque el Frente Amplio es favorito a ganar el gobierno. Y por tanto, capta la atención de muchos ciudadanos y esta idea de decidir, porque en junio se puede decidir quién puede ser el próximo presidente, participando de la primaria del Frente Amplio, es una idea muy fuerte. Y el Frente Amplio viene en un proceso de renovación en donde tenemos nuevos compañeros que tienen distintas responsabilidades, tienen trayectorias muy importantes, pero no son
los líderes clásicos del Frente Amplio, y por tanto era obvio que esta iba a ser una campaña cabeza a cabeza. Lo dijimos desde el inicio, y nuestra estrategia de campaña era, bueno, Yamandu Orsi dentro de esa campaña cabeza a cabeza es el favorito. Y es el favorito hace 14 meses, ¿no? Entonces, si es el favorito hace 14 meses, la campaña de Yamandu Orsi yo creo que viene dando buenos resultados, ¿no? Porque tenemos un programa común, una campaña fraterna, por supuesto, que tiene énfasis distintos, porque las personalidades, las características de las personas y sus improntas valen mucho, y tiene esos condimentos. Y estamos a 2 meses. La campaña de Orsi viene dando buenos resultados, dice usted, sí, pero sí, parecería que por lo menos en intención de voto se estancó. Mientras tanto, la campaña de COSE también estaría dando buenos resultados porque la intendenta de Montevideo crece, se acerca y queda ahí en ese virtual empate, ¿no? Sí, sí, esas son unas mediciones que están dando eso y es importante verlos y analizarlos. Era obvio que la candidatura que viene más abajo tenga más espacio para crecer en nuestra mirada de la interna del Frente Amplio, pero yo creo que esta va a ser una elección en donde la distancia va a ser un poco distinta a favor de Orsi. No, tampoco muy grande. ¿Por qué? Porque esta va a ser una campaña donde va a participar un conjunto de frente amplistas o de personas cercanas al Frente Amplio, cercanas, simpatizantes del Frente Amplio, que no han participado antes. Porque todos recordemos que las internas para el Frente Amplio son poco motivantes, han sido poco motivantes en la historia. En la última elección nacional votamos 250.000 personas, votaron. Y yo creo que vamos a votar entre 350 y 400.000 personas. Eso es una activación de un conjunto de militantes que probablemente, porque esas encuestas hablan, usted está seguro que va a ir a votar, ¿verdad? Pero cuando le preguntan al conjunto de los frente amplistas, la distancia entre Orsi y Carolina es más grande y se mantienen los mismos parámetros de los que estaban en febrero. Entonces, yo creo que ahí hay una estrategia muy clara de activación de muchas personas que quizás antes no participaban de las primarias del Frente Amplio, o incluso hasta se entendía que eran como, a veces se le decía internas, entonces como son internas, resuelven los que están adentro del comité de base o los que están más cercanos a la estructura, cuando en realidad son abiertas a toda la ciudadanía, a ese pueblo frente amplista que votó 250 y después casi 800.000 en octubre. Nosotros estamos convocando a todos esos a participar, y yo creo que allí hay un componente muy importante donde el Frente Amplio va a tener probablemente entre 350 y 400.000 votos, y eso habla de otros números distintos. Lo último que digo, las encuestas son importantes, ¿verdad? Tenemos 2 meses de campaña, dentro de la estrategia de campaña que nosotros teníamos marcada con Yamandu, comienza mayo y junio, en donde Yamandu se va a posicionar seguramente en varios temas de futuro, porque la campaña naturalmente viene en un proceso muy cansino de hablar con el retrovisor. Bueno, nosotros vamos a empezar a hablar de futuro y de lo que queremos hacer. Justamente, pasemos ahí. Orsi lanzó en estos días sus primeros spots de campaña. En uno de ellos se muestra a personas típicamente de clase media, trabajadores, y una de estas personas va diciendo que en la calle se ve la desigualdad, que 5 años más así la cosa no va. Aparece un cartel de un comercio que dice liquidación por cierre. ¿De qué diagnóstico se está partiendo para esta etapa de la campaña? Se pinta un panorama desolador. No, yo creo que no hay un panorama desolador, hay un panorama muy duro y muy desigual en el Uruguay, en donde tenemos una política económica que ha afectado enormemente el mercado interno. Y esa política económica ha afectado el mercado interno por distintos factores. Primero, un tipo de cambio que ha hecho que el sector agroexportador perdiera 1.500 millones de dólares por el atraso cambiario y ha hecho que importar sea más barato que producir en Uruguay y por tanto pone en riesgo a la industria nacional, y ha tenido un impacto muy fuerte porque el consumo de los uruguayos, los ingresos de los uruguayos se han visto afectados por varias circunstancias, entre ellas primero que los alimentos han crecido mucho más que los salarios. Si bien los salarios primero en la primera parte del gobierno perdieron, ahora recuperaron a los valores del 2019 y en algún caso puede estar un poquito mejor, pero lo cierto es que la gente abre la heladera y tiene menos, y los comercios están sufriendo esa situación. Están sufriendo porque tienen menos ventas, ¿verdad? Y eso está generando un combo bastante explosivo porque tenemos 550.000 uruguayos, medio millón de uruguayos que gana 25.000 pesos por mes trabajando 40 horas semanales. Es difícil sostener una familia con ese salario. Entonces, ¿a quiénes está dirigido un spot así? ¿Puede pensarse que
con ese mensaje se capta votos de indecisos o votos afines a la coalición? No, ¿O va más dirigido al Frente Amplista, bueno, al Frente Amplista convencido? Nosotros queremos construir la esperanza de que hay que cambiar. El Uruguay necesita cambio. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Yo creo que hay una enorme mayoría social que quiere cambio. O sea, porque entiende que votó por el cambio, que estaba bueno cambiar este gobierno, y se dio cuenta que ese cambio no fue muy bueno, y que hoy necesita cambiar su situación. El sector agroexportador, ni que hablar. Los productores agropecuarios, ni que hablar. La granja, que tiene un endeudamiento del 40%, ni que hablar. La industria, que no ha tenido políticas de promoción, por supuesto. Ha aumentado la pobreza. Los trabajadores, por supuesto, que necesitan ese cambio. Entonces, de alguna manera hay una sensación de que necesitamos cambio. Cambiar el estado de situación en el que estamos hoy, con salarios precarios, trabajadores precarios, con aumento de la pobreza infantil, con crecimiento económico, pero con aumento de la pobreza infantil y de otros indicadores preocupantes, con dificultad de acceso a los servicios públicos, a la salud, como no hay medicamentos, como las dificultades que tiene el país. Y por tanto hay que representar, y lo que está tratando de hacer la campaña de Orsi junto con el Frente Amplio, junto con el resto de los compañeros, es representar la esperanza de que eso es posible cambiar. ¿Y ese tipo de planteos es compatible con esa imagen de Orsi que también se ha ido construyendo, con el estilo Orsi de componedor, sí, dialoguista, claro, capaz de lograr acuerdos? Sí, porque yo creo que el Uruguay es consciente hoy que se requiere mucho más respaldo político para tomar las decisiones que cambien algunas realidades. Seguridad ni que hablar. Si no hay un respaldo político amplio, si no deja de ser un botín electoral, no vamos a resolver el problema. No lo vamos a resolver. Quedó demostrado. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de dialogar y decir, bueno, ¿cuáles son los cambios que hay que hacer? En el sector exterior, ni que hablar. El año pasado gastamos $500 millones en aranceles. Y el gobierno prometió que iba a resolver este problema porque iba a firmar tratados de libre comercio, que patatín, por todos lados. Que el Frente Amplio no tenía capacidad para hacerlo, ¿verdad? Y bueno, fue y se peleó con el Mercosur y dijo, yo me abro al mundo y voy a conseguir. Bueno, y no logramos ningún acuerdo ni de libre comercio ni de nada, pero ni siquiera la negociación por productos. Algunos acuerdos ha habido, ¿no? Sí, pero relevantes. No del peso, no de la envergadura que se aspiraba, ¿no? Pero ha habido acuerdos con Brasil, con Estados Unidos, ha habido. Hay acuerdos, yo estoy hablando de acuerdos relevantes. Por ejemplo, si estamos perdiendo $500 millones en pago de aranceles, incluso estamos pagando esos aranceles en China, bueno, negociemos, no nos planteemos negociar un tratado de libre comercio con China, que es una quimera. China quiere hacer un tratado de libre comercio con el Mercosur, no con Uruguay, que somos 3 millones de uruguayos. Vayamos a las cosas en serio para cambiar. Entonces, negociemos por producto. Entonces, por ejemplo, los lácteos. No podemos quitarle la carga arancelaria para entrar con mejor fuerza al mercado chino. Pero, por favor, ese es un camino de inteligencia exterior. Tercero, en vez de andarnos peleando con la región, ¿no deberíamos construir América Latina una región de paz en un mundo tan convulsionado por la guerra, el conflicto y el odio? Y generar que el Uruguay sea una plataforma de diálogo para los problemas que tiene el continente. En vez de andar nosotros señalando y erigiendo bandos, diciendo que se dialogue aquí, que el Uruguay sea la Bruselas de América Latina para generar acuerdos que permitan transitar este proceso convulsionado del mundo con la mayor integración latinoamericana, porque si no, no vamos a poder negociar nada en el mundo. Te pongo como ejemplo simplemente que somos el 6% de la población mundial y el no tener la capacidad de negociar los gobiernos de América Latina porque tienen tendencias ideológicas distintas y no darse cuenta de que más allá de las ideologías hay necesario en este mundo acordar como bloque. Pusimos el 30% de los muertos del COVID porque no negociamos juntos el acceso a los medicamentos. Entonces, pero estos son los temas reales para los uruguayos. ¿Yamandú Orsi está planteando estos temas, por supuesto, ahora en la campaña? Sí, y los va a plantear más porque va a haber un conjunto de desayunos de trabajo con técnicos, con actores políticos relevantes de la academia, junto con Yamandú Orsi, hablando de estos y de otros temas. Se lo pregunto porque da la impresión de que Orsi se apoya en el programa de gobierno del Frente Amplio, pero, digamos, en un documento que lo que tiene son grandes líneas de acción. ¿Qué es lo que tiene que tener un programa? Está faltando la bajada a tierra, ¿no? Sí. Bueno, yo no voy a anunciar lo que tiene que anunciar el candidato, ¿verdad? Pero nosotros estamos preocupados por estas cosas. Estamos preocupados por cómo el Uruguay, por ejemplo, crea una institucionalidad. Yo le llamo empresa pública, pero capaz que no es la palabra empresa pública,
de biotecnología. O sea, un país de base agropecuaria, que va a seguir siendo de base agropecuaria históricamente. Nuestro negocio es vender genética animal y vegetal. No puede ser que en el mundo de la biotecnología, de las biorefinerías, de los bioproductos, el Uruguay no ingrese. El vallismo logró poner al Estado uruguayo en la frontera tecnológica de la petroquímica con ANCAP. Y yo creo que el nuevo impulso progresista, y que representa Yamandú, progresista y de izquierda, tiene que poner al Uruguay en la frontera tecnológica de la biotecnología. ¿Cómo hacemos para incorporarle el máximo valor posible a lo que hacemos? ¿Cómo hacemos para cambiar la forma en que tenemos de pensar en la sociedad uruguaya de que la industrialización de un país es llenarlo de chimeneas? No, es llenarlo de laboratorios. Hoy una semilla es un dispositivo tecnológico. Y nosotros estamos en la última frontera agrícola del mundo, de un mundo que crece y va a pedir más alimento. Y nuestro negocio no es seguir vendiendo alimentos a granel. Nuestro negocio es poner mucha más inteligencia en lo que vendemos y ser, en todo caso, los productores de genética para esta frontera agrícola que le queda al mundo, que se llama América Latina. ¿Ese va a ser un buque insignia de la campaña de Yamandú Orsi? Bueno, no sé si va a ser un buque insignia, No pero sé, lo que digo es que cómo... Porque da la impresión de que Sí. en general en la campaña, en la campaña están faltando grandes objetivos, Sí, yo están creo que estamos faltando grandes líneas, Sí. rumbos, ¿no? Sí. Están faltando algunas ideas fuerza, atractivas, está claro. seductoras, ¿no? Sí, sí. Eso va a estar. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que siento yo, Emiliano? Nos quedan 2 meses de campaña. Es una eternidad. Lo que pasa es que la campaña arrancó muy temprano. Absolutamente de acuerdo. ¿Verdad? Entonces parece que ya tendríamos que estar en un momento de hablar de un montón de temas cuando todavía falta mucho de campaña, ¿no? Entonces, bueno, seguramente hay que poner ahí. El blindaje de la infancia que ha puesto Yamandú Orsi arriba de la mesa con mucha fuerza, yo creo que es un camino. ¿Por qué los niños son pobres? Porque los padres no tienen trabajo. Y además son pobres porque no tienen acceso a cosas esenciales. No solo la vivienda de calidad, ¿verdad? Casa de la Salud, sino porque no tienen un polideportivo al lado. Y nosotros queremos llenar de polideportivo los barrios más populares del Uruguay, porque no puede ser que mis hijas pueden ir a un gimnasio, porque nosotros podemos pagar para eso, y la enorme cantidad de gurises que crecen en los asentamientos y en los sectores no puedan ir. Pero no pueden ir los gurises y no pueden ir los adultos mayores. Tenemos que volver a recrear. Yo veo el Sacude de Montevideo, yo soy de ese barrio, mi madre va al Sacude. ¿Ah? Y ahí hacen un montón de cosas. Mi madre nunca bailó y hoy baila. Y tiene pertenencia a un lugar. Y a los jóvenes lo mismo, tener pertenencia a un lugar, aprender de valores, salir de esta lógica en donde hoy tenemos, por ejemplo, en 2 franjas etarias muy importantes, la de los veteranos y la de los jóvenes, las mayores tasas de suicidio. ¿Por qué? Por la falta de pertenencia. Los veteranos porque se sienten que no son útiles para la sociedad, que son un estorbo. Y los jóvenes porque no pueden estar en modo selfie. Siempre alegres, siempre contentos, siempre felices. No pueden administrar los fracasos. La segunda reforma de la salud tiene que tener eje central en la salud mental. Porque tenemos una sociedad enferma, que no tenemos con quién hablar, que no nos sentimos parte de las cosas, que sentimos que el fracaso es responsabilidad nuestra. Entonces, si no actuamos de esa manera rápido, si no generamos una sociedad que cuide a su sociedad, estamos fritos. Entonces, vamos por eso. Y eso creo que es un ejercicio saludable de democracia. Y por tanto saludar esa cantidad de firmas, que todo parece indicar que habrá plebiscito por el número de firmas que han juntado. Yo abrazo esa militancia social, no comparto el esfuerzo. ¿Y entonces qué tiene que hacer el Frente Amplio? Yo creo que lo más sensato para el Frente Amplio es mantenerse en la libertad de acción. Mantenerse en la libertad de acción. Sí. Desde el oficialismo cuestionan eso, ¿no? Se le reclama al Frente que tiene que adoptar una posición clara y bueno, y esperan que sea contraria al plebiscito en la medida que la reforma que se está promoviendo tendría unas consecuencias muy serias sobre la estabilidad y el futuro del sistema. Bueno, yo te iba a decir 3 reflexiones, pero ahora esta pregunta... El oficialismo, ¿verdad? Tiene como una excesiva necesidad. Tiene una Frente Amplio dependencia brutal. Bueno, el Frente Amplio tiene un oficialismo de dependencia también. No, el Frente Amplio critica la realidad de lo que pasa en el país y quien gobierna, naturalmente, es quien gobierna y se hace cargo de la realidad. Ahora, yo veo a Delgado, por ejemplo, el candidato favorito, lo único que hace es hablar del Frente Amplio. Entonces, que al Frente Amplio no le va a exigir el gobierno
ni la coalición le va a exigir lo que tiene que hacer. El Frente Amplio va a hacer lo que entiende que tiene que hacer como una fuerza política, como la fuerza política más grande del Uruguay, con enorme responsabilidad, que actuó en el gobierno durante 15 años con responsabilidad y actuó en la oposición también con la misma responsabilidad. Y entonces, nosotros creemos que hay compañeros que legítimamente sienten que el camino del plebiscito es un camino, y otros que sentimos, compartiendo algunos objetivos, que aumente las jubilaciones mínimas, obviamente, tienen que aumentar. Ahora, hacerlo de esta manera, indexándola al salario mínimo nacional, que es una política de protección del trabajo activo, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, porque lo que hay que cambiar es la política económica. Entonces, ¿qué? ¿Libertad de acción? ¿El Frente Amplio debe llegar a octubre con distintas posiciones? Sí, claro. Con dos posiciones, no distintas. Dos posiciones. Hay un conjunto de compañeros que impulsaron, porque a ver... Y con algunos partidos ensobrando la papeleta y otros no. Y claro, ¿y cuál es el problema? Les pasó al Partido Nacional, que se transformó en gobierno, con la iniciativa de Jorge Larrañaga. ¿Se acuerdan que Luis Lacalle Pou nunca se expresó sobre esa iniciativa? Y el Partido Nacional tampoco se expresó y fue dividido. ¿Y cuál fue el problema? No hubo problema. Entonces, permitime decir esto. Yo creo que hay que cambiar la política económica y creo que hay que cambiar la ley que este gobierno votó de seguridad social. Creo que hay que cambiarla. Cambiarla en el diálogo social y no con un cambio de la Constitución que tiene un componente de riesgo muy alto, ¿verdad? Por todo lo que involucra. Bueno, por eso, pero justamente, teniendo en cuenta la apuesta al diálogo social... ¿Qué diálogo social será posible si queda consagrada en la Constitución semejante rigidez como la que se está proponiendo? Esa es una de las preguntas que le hacen al Frente Amplio. Por supuesto, y nosotros respondemos que por eso no acompañamos la papeleta. Bueno, pero puede ocurrir que por no rechazarla en bloque desde el Frente Amplio, la papeleta gane. Emiliano, hubieron 11 en el Uruguay, más o menos, quiero que hubieron 11 iniciativas de plebiscito, ¿verdad? Que cambiaron la Constitución desde la restauración democrática hasta acá. Los plebiscitos que no contaron con un amplio apoyo partidario, incluso extrapartidario, porque acá se habla mucho de las empresas públicas, y el Frente Amplio lo tiene como un gran triunfo junto con el Movimiento Popular, lo apoyó una parte importante y sustantiva del Partido Colorado. Tiene que tener 50% más uno. Entonces yo creo que está bien que se habilite el debate, quizás otro día podemos debatir sobre los contenidos de la papeleta y por qué nosotros estamos en desacuerdo. Yo creo que el Frente Amplio logró aumentar las jubilaciones mínimas un 300% sin necesidad de cambiar la Constitución. Que no ve factible el triunfo de la papeleta, bueno, justamente por cómo están alineadas las distintas posiciones políticas. Yo no voy a hacer futurología. Lo que sí creo es que nosotros no compartimos la papeleta. Compartimos los objetivos de mejorar el sistema de seguridad social porque tenemos que revertir los cambios regresivos que llevó adelante el gobierno, la necesidad de que, por ejemplo, no se aumente la edad jubilatoria al barrer, porque ya sabemos que eso lo que termina generando es que la mayoría de los trabajadores no se pueda jubilar, que aumente las jubilaciones mínimas, aumentó un 300% en los gobiernos del Frente Amplio, indexar el salario mínimo a las jubilaciones llevó que desde la restauración democrática hasta el 2004 perdiera el salario mínimo nacional el 65%, y desde que lo desindexamos con el gobierno del Frente Amplio en el 2004 en adelante, el salario mínimo creció un 300%. Entonces, bueno, me parece que ese es el camino y lo vamos a aumentar. Lo otro que tenemos que hacer es evitar, creo que ese es más complicado, porque esas necesidades de cambio de la gente no queden invisibilizadas por el debate de la seguridad social, porque pareciera ser que la campaña va a centrarse solo en el plebiscito y nosotros creemos que justamente el debate de la campaña tiene que ser mucho más amplio. Si hay algo que estaríamos, mirá, no lo estamos proponiendo, Emiliano, pero yo creo que sería mucho más sano para la democracia uruguaya que las iniciativas de plebiscito, de cambiar la Constitución, no fueran en conjunto con las elecciones nacionales. Ese sería un cambio de la Constitución que habría que hacer en algún momento, que ayudaría muchísimo a despejar y permitir que los debates sean mucho más ordenados. Y hablando de eso, la mesa política del Frente Amplio descartó el apoyo al plebiscito de reforma constitucional que promovía el sector Colorado Ciudadanos para que los ingresos a las intendencias fueran de ahora en adelante obligatoriamente por concurso o por sorteo. El MPP estaba a favor. Sí, incluso hicimos una propuesta incluso nosotros. Y claro, y hubo una propuesta alternativa. No habrá plebiscito sobre ese tema en octubre. Eso ya se sabe, no dan las fechas, no dan los plazos. Pero cabe la posibilidad de que haya más adelante, eventualmente incluso en las elecciones departamentales. Ciudadanos va a seguir insistiendo en esa dirección. ¿Para ustedes el Frente debe reconsiderar el tema? Bueno, a ver, yo creo que es un error breve porque el tiempo se nos fue. Nada. Yo creo que son las reglas de juego que tiene el Frente Amplio. Nuestra democracia interna terminó haciendo que la mesa política
le tuviera un tercio en contra y por tanto no pudiera resolver. ¿No? Y yo respeto eso porque es la construcción del Frente Amplio y así nos damos nuestra democracia. Yo creo que es un tema complicado llevarlo solo a las elecciones departamentales cuando lo único que nosotros estamos planteando es que no sea solo para las intendencias. Nosotros queremos que no pase más Alto Grande. Y queremos que también se aplique para el Poder Judicial y el ascenso de los jueces. ¿No? Entonces, es una cuestión mucho más amplia que decir esto es un mero problema departamental, ¿verdad? Bueno, habrá que ver y analizar. Nosotros estábamos de acuerdo. Nosotros creemos que lo mejor era hacerlo por ley, como lo propusimos durante 15 años y no tuvimos los votos. Sí. Ahora parecía que estaban los votos. Permitime decir una cosa, y viendo el conflicto que se armaba en el Partido Liberal, yo creo que muchos votaron porque estaban convencidos que no salía la ley, ¿no? Eso ya es especulación, ¿no? No, sí, es especulación, pero... Bueno, pero ahora, entonces... Ahora no sé. Yo, la verdad, no tengo una posición con respecto a si esto hay que llevarlo a mayo del año que viene o no, porque creo que si es global, porque es para el resto del Estado que no se aplica, el gobierno central sí se aplica, porque desde que es gobierno del Frente Amplio se aplica, y habrá que analizarlo, pero lo analizaremos seguramente con los compañeros. No me puse a reflexionar sobre eso, Emiliano, de verdad. Senador Alejandro Sánchez, le agradezco su visita esta mañana. Muchas gracias.